Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio, un programa en el que hoy vamos a tener como invitado especial a Juan José Liarte. Forma parte de Vox Murcia y lo cierto es que él y otros compañeros han sido expulsados del partido por no seguir las directrices del que mandaba. Luego nos va a explicar cómo ha sido toda esta peripecia, qué es lo que ha ocurrido, por qué ellos han salido del partido, les han suspendido la militancia y cuál es su situación actual. Y nos va a venir de maravilla para comentar algo que hemos dicho muchísimas veces en Demos, y es que cuando tú entras en una lista te quedas sin independencia para tomar decisiones en un parlamento, bien sea autonómico, bien sea mundial, representar a este partido en su día en las elecciones. Vamos a saludar a Juan José Liarte, que está con nosotros. Él es uno de los que actualmente sigue ocupando ese cargo. Lo primero, muy buenas tardes, Juan José, y gracias por estar con nosotros. Y en esta tertulia también tenemos con nosotros a José Papí. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes otra vez. Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, nos ha interesado muchísimo esta noticia. Ya sabemos que es del mes de mayo. Lo cierto es que todavía es un capítulo que está sin cerrar porque hay un procedimiento abierto. Pero nos interesa mucho porque en Demos hemos dicho muchísimas veces que un partido político lo que hace en España es controlar a los diputados que están en los diferentes parlamentos y, por lo tanto, esto es uno de los motivos por los que nosotros defendemos que se rompe la representación del elector. Nosotros ya sabéis que defendemos el sistema de diputado de distrito y, conociendo este caso, nos ha parecido muy interesante entrevistar a Juan José Liarte a consecuencia de esta noticia que, como decimos, llegó a la prensa en el pasado mes de mayo. Lo primero, por conocer la historia, por conocer cómo suceden estos hechos, Juan José, ¿cuándo os comunican a vosotros que tenéis que abandonar el partido y que no formáis parte ya, que no deberíais de estar ya en el Parlamento? ¿Cuándo os llega a vosotros esta notificación y por qué os llega? Bueno, los acontecimientos se precipitaron efectivamente a principios del mes de mayo de este año. Yo hay una cuestión que creo que merece la pena contarla o explicarla antes, ¿no?, de entrar en las circunstancias concretas de Murcia. A lo largo de las últimas semanas, y en buena parte relacionado con el proceso de primarias que se ha desarrollado en muchas provincias, han surgido en muchos territorios diferentes de España, ha surgido un problema muy similar al que surgió en mayo en la región de Murcia. Es decir, lo que ha pasado en Murcia no es un hecho aislado. Lo único que ocurre es que en Murcia reviste unas características especiales, cuáles son que 3/4 partes del grupo parlamentario se han plantado y le han dicho al partido que la forma de proceder que estaban llevando no es aceptable. En otros muchísimos territorios de España hay diputados, hay concejales, hay afiliados, hay cargos orgánicos del partido que no están de acuerdo con la forma como se está procediendo. Nada más que hay que ver que, por ejemplo, en el proceso de primarias, de las 19 provincias en las que había elecciones, si no recuerdo mal, creo que fueron 8 de ellas, o en 8 de ellas se presentaron de forma conjunta, además, reclamaciones ante el comité electoral del partido. Es decir, que en cualquier caso, ni en Murcia, ni en Granada, ni en Sevilla, ni en Alicante, ni en Badajoz, ni en Valladolid, ni en Asturias se están produciendo hechos aislados. Todo lo que está sucediendo responde a un mismo patrón. En cada territorio tiene sus características especiales. Resumiendo un poco, para no aburrir a la audiencia, básicamente lo que sucedió fue que llega un momento en el que nosotros nos damos cuenta que el partido pretende llevar su control del grupo parlamentario hasta un punto mucho más allá de lo aceptable. De tal manera que cuando nosotros fuimos elegidos como diputados regionales, lo primero que el partido hizo fue exigirnos que firmáramos unos apoderamientos universales, con las facultades más amplias que la ley permite, a una serie de personas del partido en Madrid, del área de organización. A algunas de estas personas la conocíamos, a otros no. Ya no solamente que les apoderáramos para disponer incluso del dinero de la asignación del grupo parlamentario, sino que incluso nos exigen que les entreguemos la firma digital. Claro, de lo que se haga en uso de esa firma digital, el responsable directo somos los diputados y específicamente yo, que soy el portavoz. Desde el primer momento esto nos preocupó mucho,
pero cuando empezamos a ver que esas atribuciones además se estaban utilizando de forma, bueno, digamos, torcida o demasiado cerca de la ilegalidad, pues la preocupación empezó a dispararse. Se dio la circunstancia, por ejemplo, de que teníamos en el grupo parlamentario designados por el partido conforme a los estatutos una serie de personas que ellos nos habían dicho que tenían que estar trabajando allí y que están cobrando dinero público porque les pagaba la asamblea, y lejos de realizar el trabajo de asistencia al grupo parlamentario que tenían que realizar, lo que estaban haciendo era trabajar contra el grupo parlamentario. Llegó la cosa, esto cuesta creerlo, pero tenemos la documentación, si no, yo soy letrado. Es decir, yo soy consciente de la gravedad de alguna de las cosas que voy a decir. Llegamos a descubrir que una de las personas que teníamos allí designadas por el partido, lejos de ayudarnos en nuestro trabajo, que no nos ayudaba, se estaba dedicando a crear cuentas fake, cuentas falsas de Twitter, por ejemplo, y también en otras redes sociales, para trabajar contra nosotros, insultarnos, humillarnos. Creó cuentas en las que a lo mejor cambiaba una letra, pero manteniendo la apariencia para que pareciera que éramos los diputados los que vertíamos todo tipo de disparates en la red. Nosotros le explicamos al partido que todo esto estaba sucediendo, que es que la gestora de Murcia, además de José Ángel Antelo, nos estaba poniendo continuamente palos en las ruedas, que teníamos a estas personas en el grupo, y el partido optó por no hacer absolutamente nada, con lo cual nosotros empezamos a valorar la posibilidad de despedir a estas personas, porque, entre otras cosas, si permitíamos que siguieran cobrando un dinero del erario público y realizando un trabajo distinto del que tenían que realizar, pues hombre, eso linda, pero muy, muy, muy cerca con lo que podríamos considerar una malversación de caudal público, de la que penalmente yo sería principal responsable como portavoz. Consciente de la gravedad de esa situación, pues entendimos que teníamos que ponerle coto. Pero es que además, en una conversación telefónica que yo tuve con Enrique Cabanas, que es el vicesecretario nacional de Presidencia, yo le expliqué que habíamos detectado además en la gestora de Murcia que se había realizado algunos actos de financiación ilegal del partido. Es verdad que no estamos hablando de cuantías grandes, que no estamos ante la Gürtel o ante Filesa, evidentemente, estamos hablando de cosas mucho más pequeñas, pero se le había advertido al presidente de la gestora que eso era ilegal, que no podía seguir por ese camino. Él desoía todos los consejos y todas las advertencias que se le hacían desde aquí, y finalmente hubo un hecho que terminó de romper la baraja, y es que se detectó un pucherazo que se estaba preparando para las elecciones primarias. Esto apareció en ABC, son unos audios en los que una afiliada a la que actualmente Antelo mantiene como vicecoordinadora de Cartagena, ordenaba que se produjera una serie de afiliaciones ilegales exclusivamente a los efectos de votar en las primarias por quien ella les dijera. Cuando el responsable de seguridad del partido lo detectó y se lo comunicó a Antelo, Antelo por escrito, y esto ha sido publicado también, le ordenó que destruyera inmediatamente los audios y todas las pruebas sobre esto. Cuando nosotros comprobamos el nivel en el que se estaba colocando el partido en Murcia, las irregularidades, cuando no ilegalidades, y sobre todo que de algunas de ellas los responsables podíamos ser los diputados, decidimos bloquear el dinero de la Asamblea para que en uso de esos poderes nadie pudiera disponer de él. Decidimos despedir a estas personas que no estaban cumpliendo con el trabajo que tenían que realizar, y puesto que el partido se negó a actuar tanto en el caso de financiación ilegal como en el del pucherazo, lo que hice fue irme a la Fiscalía y llevarle las pruebas de todo. Una semana después estábamos expulsados del partido los tres. Fíjate, nosotros, Juan José, hemos comenzado ahora una campaña en diferentes redes sociales. Estamos además solicitando fondos para poder contratar a una compañía de publicidad y hablar del diputado de distrito, que es una de las figuras que nosotros defendemos, porque precisamente esto que nos estás contando, si tuviéramos el diputado de distrito en España, probablemente no se hubiera pasado, porque toda persona que quisiera estar en un parlamento tendría que presentarse por un distrito y ganarse a los electores. Y precisamente quiero darle también la palabra a José, porque esto que nos ha contado nuestro invitado hoy es una de muchas que probablemente también hayan ocurrido en otros partidos y a lo largo de muchos años. Desde luego, hombre, yo creo, Xavi, bueno, agradecerle por supuesto a nuestro invitado que esté hoy con nosotros y Xavi, yo creo que tú estabas dando la clave antes cuando decías que es que en el fondo lo que está haciendo hoy en España un representante político es representar a su partido y no a la nación española, y en concreto a la nación española en el distrito, en este caso la circunscripción provincial,
a la que uno en principio tendría que representar, ¿no? Entonces, claro, como está roto ese vínculo, pues lo que acaba pasando es un poco lo que nos describe nuestro invitado, ¿no? Vamos a ver, en los países donde sí se va a un sistema de diputados de distrito, un sistema uninominal, fundamentalmente, lo que uno ve es que los partidos son, maquinarias electorales. Es decir, suelen ser de un tamaño bastante reducido durante lo que es el devenir normal de las legislaturas, y luego cuando se van acercando las elecciones se cargan las tintas, vienen las donaciones, se ponen gente a trabajar, se contrata gente ad hoc para la campaña, hay voluntarios, etcétera, etcétera, y claro, el partido se agranda, ¿no? Porque tiene que apoyar a todos los candidatos que están en todas las circunscripciones, pues oye, a tirar adelante, en fin, pues hacer a ayudar con mensajes, a hacer el tema de diseño, de publicidad, un poco conjuntamente, ¿no? Que hay una armonía, que hay una cierta coordinación, etcétera. Entonces, lo que observamos en España es precisamente que estas estructuras de partidos son enormes todo el tiempo y quieren controlarlo todo, ¿no? Entonces, al mismo tiempo también estamos viendo cómo una diferencia que tenemos con los países que sí que han apostado por el diputado de distrito es el entender el partido como algo que, a ver cómo diría, en España se entiende como algo que lo controla todo, me estoy repitiendo, y lo que nos encontramos fuera es que es una suerte de referencia ideológica. Es decir, cuando el periodista en España dice se le han sublevado a Theresa May tantos diputados. No, si es que nacieron sublevados. Estos llevan haciéndole la Pascua a la señora Theresa May con el tema del Brexit desde el primer día, porque ellos ya se presentaron a su distrito diciendo yo voy a defender esto. Es decir, yo estoy adscrito ideológicamente al Partido Conservador, me siento, me siento unido a esos valores, los voy a defender en todo lo posible, pero ojo, señores, que yo soy de esta cuerda y ya voy avisando. Entonces, las primarias a veces dentro de los propios partidos son duras, ¿eh? Son duras porque hay un señor, vamos a utilizar el ejemplo británico, ¿no?, que dice yo voy a votar a favor de este, el otro dice yo voy a votar a favor de lo contrario. Y aún así respetamos los valores del Partido Conservador, respetamos pues esas líneas ideológicas, etcétera. Entonces, claro, esto también es impensable. Es decir, aquí un diputado que hable y piense lo contrario a lo que le están diciendo en la coordinación, digamos, de su partido, pues es un traidor, es alguien que se merece la expulsión, es alguien muy malo, ¿no? Que es lo que le ha pasado aquí a estos representantes, digamos. Perdón. No, iba a decir que ni siquiera, porque nosotros no hemos tenido divergencias ideológicas de ninguna clase en cuanto al fondo, en cuanto al programa electoral, que de hecho seguimos peleando por él. Es decir, es que la cosa va mucho más allá, porque es una pura cuestión estrictamente de control y de poder político sin necesidad de cambiar de espectro ideológico. Y luego además, y me parece interesantísimo, ¿no?, vuestra propuesta en relación con el diputado de distrito, porque el sistema actual, todo el mundo lo sabemos, en España hemos tenido muchos ejemplos últimamente, efectivamente los partidos son máquinas de picar carne, que decía alguien hace poco, pero es que ocurre otra cosa además. Esta forma como funcionamos introduce en el sistema unas rigideces que nos van a mantener paralizados. ¿Por qué? ¿Por qué la región de Murcia, por ejemplo, está tan mal financiada? ¿Es que acaso el presidente de la región de Murcia, que ahora es Fernando López Miras del Partido Popular, él no va a pelear en otras instancias que la región de Murcia mejore su financiación? Claro que lo va a hacer, pero es que resulta que el presidente del Partido Popular en Valencia va a tener siempre más peso que el presidente del Partido Popular en Murcia, por una pura cuestión numérica de importancia territorial. Entonces, al final el debate se traslada muchas veces la imposibilidad de que surja el debate se traslada al aparato interno de los partidos, negando toda posibilidad de que al final llegue a un escenario público común. Es uno de los muchos problemas que tenemos con el sistema partidocrático tal como está ahora mismo configurado. Claro, pero es que lo que yo opino es que, vamos a ver, que lo que os ha pasado, lo que os está pasando es una consecuencia natural de ese sistema partidocrático. Es decir, listas de partido, como al final te meten en una lista y dicen tú eres el 1, el 2 y el 3, se rompe esa vinculación con el elector, que no le dejan poner la cruz a quien le dé la gana, y empezando dentro del propio partido, que hay primarias y demás, a veces las primarias se complican porque no te dan suficiente apoyo, o te hacen la Pascua, o aparecen de Madrid dándole el abrazo a tu contrincante y te ponen las cosas complicadas, etcétera. Pero es que la lista de partido ya de salida es lo que es. 2, aceptar subvenciones es lo que es.
Yo recuerdo cómo Vox mandaba ese mensaje fuerte, ¿no?, de movimiento civil, ¿no? Esto es un movimiento civil, es una parte de la nación española que se rebela y que dice vamos adelante. Pero claro, en el momento que uno ya se mete en en mamá Estado, y mamá Estado empieza a darnos, la comida todos los días, pues claro, es que ya la cosa se complica de una manera tremenda, porque después de un tiempo dices, hombre, si yo no acepto la subvención, voy a pelear en diferentes condiciones con los otros partidos que se acaban de embuchar tanto dinero, y bueno, yo prefiero, en lugar de irme a por mis afiliados, hacer campaña, recoger donaciones y tal, que es, vamos a decir que es complejo, vamos a dejarlo ahí, es complicado, la gente le cuesta, habla mucho, pero le va a costar poner unos eurillos, ¿no?, para que se pueda seguir trabajando. Claro, nos encontramos la aceptación de subvenciones, otro problema, y es que al final, claro, el propio enfoque del sistema electoral español, es por lo que nosotros defendemos esa campaña de diputado de distrito, es el problema. Es decir, ¿cuánta gente valiosa podría entrar en política, podría trabajar en política, podría convencer a sus vecinos, pero siempre que uno fuera una persona reconocida en su distrito? Yo siempre pongo de ejemplo como un partido ecologista europeo, de un país europeo que menciono muchas veces, tenían 6 diputados del Partido Verde y 5 votaron a favor de una central nuclear. Y dices, pero si es imposible. Con un cabreo fenomenal de su partido, que dijeron no hagáis esto, convenced a vuestros electores, pero es que votaron por imperativo de su distrito, que no del partido. Ellos dijeron, mira, yo he montado una mesa ciudadana, le he contado a todos los de mi distrito que esto de la energía nuclear es un asco, que nos va a traer el apocalipsis, que esto es lo peor, que hay residuos nucleares, que es un desastre y tal. Y los vecinos me han dado con la gorra 80 veces en la cabeza. Se han convencido y no les he logrado yo enmendarles la plana de que va a ser la energía más barata, el coste de la electricidad, que se va a crear empleo, que esto es bueno para la zona, que tal y que cual. En definitiva, que votamos con la nariz tapada, pero es que como estos tontos de mis electores dicen lo que dicen, pero tengo que aceptar, porque es que yo soy representante de ellos. Que yo tengo la tendencia de partido ecologista, la tengo y me estoy peleando con ellos el día entero, pero es lo que hay. Claro, José, pero tú mismo lo estás diciendo y es exactamente así. Cuando Santiago Abascal y Ortega Smith salieron a explicar por qué razón sí que se iban a aceptar esas subvenciones, decían, para no jugar en desventaja frente a los demás. Bueno, es comprensible el argumento, pero es atacable. Es atacable de la siguiente manera. Vox hubiera podido perfectamente prescindir de esas subvenciones. ¿Por qué razón? Porque Vox tenía, en aquel momento, una estructura, no tenía una gran implantación territorial todavía, porque no había tenido el tiempo de tenerla como la puedan tener Partido Popular o Partido Socialista, pero tenía una masa de personas que venían al partido a afiliarse y a trabajar. El perfil del afiliado de Vox no es el perfil del afiliado de otros partidos. El afiliado de Vox dice, mira, aquí que voy a pagar el triple de cuota que se paga, por ejemplo, en el Partido Popular. Vale, pero me das trabajo, me pones a trabajar, me permites participar. Hacemos actividades, nos vamos a reunir, vamos a organizar seminarios sobre pensamiento político. Entonces, Vox hubiera podido prescindir de las subvenciones y pedirle a sus afiliados, a los más preparados, que los había en abundancia, ahora ya van quedando menos, hubiera podido pedirles, oye, no vamos a tener las subvenciones, el trabajo de los grupos parlamentarios vamos a tener que hacerlo contando con vosotros. ¿Qué es lo que ocurre? Que Vox lo que no quería era tener que contar con sus afiliados. Esa es la cuestión. Y esos afiliados tan preparados a los que yo me estoy refiriendo, pues ya no quedan prácticamente. Fíjate, lo que ocurre... Perdón, sí, Xavi. Quería hacer un pequeño apunte porque, salvando las distancias, evidentemente, porque me voy a ir al otro lado del espectro ideológico, voy a hablar de Podemos porque yo recuerdo cuando empezó Podemos que era, salvando las distancias, en cuanto a esta cuestión que comentabas, muy similar también. Me acuerdo de los círculos, de la gente que estaba dispuesta a colaborar, gente que entró en movimientos como Stop Desahucios, etcétera, 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 y luego con Podemos, en el momento en el que tocó la teta del Estado, tocó la subvención, ya sé que son partidos que no tienen nada que ver uno con el otro, pero el proceso fue exactamente el mismo. Y ocurrió también que la gente válida que estaba en Podemos en aquel momento, gente que podía tener pues una preparación importante, acabó saliendo asqueada. Por lo tanto, vemos que al final lo que ocurre es que en el momento en que aceptas una subvención y ya formas parte del sistema, es muy difícil que puedas representar a cualquier persona de a pie. Aceptar las subvenciones permite prescindir de los afiliados y, por tanto,
permite el control férreo por parte de una cúpula partitocrática. Y esto pasó en Podemos, está pasando en Vox y pues mientras los ciudadanos no demanden masivamente otra cosa, pues seguirá pasando en todos. Sí, yo últimamente me gano, Xavi, no te pido disculpas por lo primero porque te había interrumpido, no te veía bien en la cámara y te he pisado ahí durante un momentín. Mira, es decir que el fenómeno se ha repetido en esto que se ha venido a denominar en la prensa, digamos, mainstream, perdón por el anglicismo, los partidos emergentes. El fenómeno lo vimos en UPyD, lo vimos en Ciudadanos, lo hemos visto en Podemos, lo estamos viendo en Vox. Y es que también es cierto que se mete mucha gente con muchas ganas, también se mete mucha gente con malas ideas que dicen quiero estar en la lista, quiero que me pongan en la lista, y ese, digamos, yo creo que es el punto en el que ya está todo, vamos a decir, corrompido de salida, ¿no? No estoy hablando de corrupción, me refiero que no falta un sustento, digamos, ya sólido, lógico para continuar, ¿no? Quiero matizar eso, que es importante, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que con esa corrupción de salida, que es la corrupción de que a uno, para poder estar en política, para poder ayudar, para poder entrar en la palestra pública, uno tiene que estar en una lista de partido en el cual le han metido a dedo, es que ese es el punto que es problemático. Es decir, otra cosa sería que se juntaran en una sala personas que dicen, pues mire, yo soy muy de izquierda, yo soy de derecha, yo soy lo que sea, y yo me quiero juntar con personas como yo y luego vamos a ir a nuestro distrito, vamos a pelearnos entre nosotros para ver cuál es el candidato o los candidatos que se tienen que presentar, y a partir de ahí los candidatos peleen. Y en el propio distrito, incluso el tú poder tener el reconocimiento por parte de la Junta Electoral de tu circunscripción para presentarte, no hace falta que se coloquen complicaciones enormes de consiga usted 100.000, 200.000, 200.000 firmas, ¿no? Tiene que ser algo sencillo, relativamente sencillo. Hombre, que no sea un tipo que se presenta de quiero que vengan los marcianos que están detrás de la luna y me han firmado 5 amiguetes, ¿no? Y nos vamos a presentar como el partido de los marcianos, ¿no? Que no haya barbaridades de ese tipo, pero, hombre, que uno logre atraer a 1.000 vecinos, a 1.500 vecinos de una circunscripción que probablemente en España estarían en el entorno de los 100, 110.000 personas para mantener el mismo tipo de número de diputados en el Parlamento. Nosotros ahora estamos, por ejemplo, no solo trabajando en esta campaña, sino también trabajando en un estudio muy detallado donde lo que hemos hecho es que desde que empezó el régimen del 78 hemos estudiado qué hubiera pasado en una primera vuelta si se pasa a una segunda vuelta. Es decir, ¿cómo consideramos las votaciones? Imaginemos que ha quedado primero el PP y segundo el PSOE en primera vuelta. Y luego nos vamos a una segunda vuelta y hemos hecho una modelización con muchos trasvases de voto donde lo que estudiamos, bueno, pues ¿qué hace el votante de Vox en esta circunstancia? Pues bueno, algunos dirán con la nariz tapada, pero voy a votar al PP. Otros dirán, me quedo en mi casa porque no me da la gana. Y se producen una serie de trasvases, igual en los partidos que han quedado 3, 4, 5, 6, en el puesto que hayan quedado. Unos irán a la abstención, etcétera, etcétera. Hemos jugado con muchos modelos de trasvase, ¿no? Para que no decir estos quieren favorecer a algo, ¿no? En particular, ¿no? Y uno lo que se encuentra cuando hace esto son con resultados completamente, vamos, tremendos. Por ejemplo, un partido como Podemos no existiría. Un partido como Podemos virtualmente no existiría, es decir, tendrían 3 diputados. La gente de Vox pues tendría algo más. Lo que ha salido es bastante más de lo que tendría, por ejemplo, un partido como Podemos, que, etcétera, 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 ¿no? Y lo que estamos tratando es también trabajar desde el punto de vista del análisis de datos, de cómo el sistema electoral está influyendo todo, está influyendo en la ilusión de esas personas que entran en política. Y que al final saben que si los jefes no les aceptan determinadas cosas o ellos denuncian lo que, por ejemplo, vosotros habéis denunciado, pues ya saben que quedan ya marcados y no hay nada que hacer, ¿no? Y que lo que quiero decir es que la carta de salida de la lista de partida, la carta de salida de que el sistema electoral es como es, ya lo tiene todo corrompido. Es que ya no hay manera de que el espíritu generoso, el espíritu que quiere defender a la nación española, que quiere que no acabe España como tiene pinta de que va a acabar, como no hagamos algo rápido muy pronto todos juntos, o por lo menos la mayor parte de españoles que podamos todos juntos, pues bueno, en fin, es por tratar, digamos, de una manera cordial, digamos, de presentar cómo es que hay un problema nuclear, hay una falla, digamos, tectónica de salida que hace que, aunque uno tenga buena voluntad, cuando uno sea un tío fenomenal y un tío venga con ganas, es que al final las cosas se van a poner complicadas, ¿no? El sistema, yo no creo que fuera deliberado, pero el sistema está diseñado de tal manera que expulsa a los más capaces. Es decir,
Cuando un partido promueve especialmente a aquellos que en los que siente que hay menos amenaza de pérdida de control, ¿quiénes son estas personas? Santiago Abascal salió diciendo de nosotros, cuando nos abrieron el expediente de expulsión, antes de que nos expulsaran, ya salió Santiago Abascal diciendo que es que se habían equivocado al elegir los candidatos. Y tenía razón. Cometieron un error grave porque en la región de Murcia eligieron los 4 diputados, bueno, los candidatos eran más, evidentemente, pero los que salimos como diputados, los 4, teníamos a dónde regresar si o cuando se nos acabara la política. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes a dónde regresar, yo soy socio de un bufete de abogados, Pau Carrera es biólogo, en fin, todos teníamos a dónde volver. A estas personas cuesta mucho más controlarlas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues yo por disciplina de partido, por lealtad, puede haber ciertas cosas que aunque no esté totalmente de acuerdo las voy a aceptar. Pero hay unos límites morales que ni por el partido, ni por Santiago Abascal, ni por nadie voy a consentir. ¿Por qué? Porque mi dignidad la tengo protegida porque tengo a dónde regresar. ¿Qué ocurre? Que efectivamente somos los candidatos erróneos. Si tú lo que quieres es un control férreo, tienes que buscar gente que no tenga dónde ir y que tengan que tragar con lo que sea. ¿Qué ocurre? Que cuando luego llega gente capacitada, gente preparada, gente que tiene un prestigio por el que preocuparse, una reputación, aunque sea entre sus vecinos, no hace falta, no estoy hablando de premios Nobel, simplemente de personas capacitadas, pues no sé, funcionarios de cierto nivel, lo que sea, cuando llegan a una reunión del partido y se encuentran con el perfil de las personas que en algunos casos nos encontramos, en el caso de Cartagena, por ejemplo, es clarísimo. O sea, una persona que tenga una preparación, imaginemos un profesor de la universidad, por ejemplo, que llega a una reunión del partido y se encuentra que se tiene que sentar en una mesa con la misma señora que estaba instrumentando el pucherazo y que después de que se descubriera el partido la mantiene en su sitio, la persona dice no vuelvo más. Entonces, al final todo confluye para que las personas más preparadas, las personas que menos necesidad personal materialmente tienen de la política, todos esos, al final la política los expulsa. ¿Y con quién se queda? Pues con el resto. Y es lo que tenemos. Y ese es un problema por el cual hemos visto cómo en estos 40 años de régimen del 78 los políticos, según avanzaban los años, han sido cada vez más torpes y más ineptos, ¿no? Desde luego, ¿no? Y eso, por ejemplo, en Vox es cierto, yo estoy con lo que nos decías, que es cierto que en Vox había entrado gente de cierta talla, profesionales, gente que tal, pero lo mismo hemos observado en los nuevos partidos, ¿no? Cómo entraba gente al principio. Hombre, uno mira los representantes que tenía, los políticos que tenía un PP o un PSOE o Alianza Popular o UCD en su día, en los años 70 y 80, había cierta talla, ¿no? Había cierta talla. Eso luego, lo que hay ahora en el PP y en el PSOE es sin comentario. Lo que empieza en un UPyD está más o menos bien y acaba en lo que acaba. Lo que empieza en un Ciudadanos está más o menos bien. Esos valientes, ¿no?, en Cataluña, que le echaron valor y que se metieron en unas broncas y en unos líos extraordinarios, fastidiándose su vida personal, su reputación, etcétera. Y en lo que acaba al final el partido, pues claro, llama la atención. Y claro, ese fenómeno empieza en Vox, digamos, con ilusión, con profesionales, con gente de cierto prestigio, de cierta talla, y eso, pues bueno, lo que habrá en Vox dentro de 5 años, no sé, estoy inventando un periodo temporal cualquiera, pero lo que quedará en Vox dentro de 5 años, pues cada día será, pues eso, más peor, ¿no? En fin, es que yo al final vuelvo a la cuestión de es que la falla está de salida. El problema está que la placa tectónica tiene una raja allí tremenda y es que va a haber terremoto. Es que no hay manera de que pase otra cosa. Entonces, bueno, nosotros cuando hablamos de diputado de distrito, mucha gente nos dice, bueno, es que tú no conoces España, es que España es como es que esto lleva ya muchos años y tal. España ha tenido diputado de distrito, pero decenas de años en su historia. Cuando desde el siglo XIX ha habido muchísimas etapas donde había una representación de diputado de distrito. Que un país como Francia, un país como, en fin, por hablar de eso que dicen los periodistas, los países del entorno, ¿no? Esa horterada, que no sé lo que es, pero bueno, un Francia lo tiene, un Reino Unido lo tiene, los Estados Unidos lo tiene, tantos países. Hay también sistemas un poquito más complejos, plurinominales, por ejemplo, como puede ser el finlandés, pero donde de verdad se presentan varios del partido, pero es que es la X lo que cuenta. Es decir, se cuentan primero los votos al partido, se hace una regla d'Hondt y luego el que haya sacado más votos directamente apuntado a dedo por el ciudadano es el que se coge de diputado. Se cuentan primero como partido y luego eligen al diputado que haya elegido la gente, ¿no? En definitiva, esto no es utopía. Esto no es utopía y es decir, nosotros pues nos encantaría
a abrir un periodo de libertad constituyente, que luego se formalice en un proceso de libertad constituyente donde se le pregunte por primera vez a los españoles ¿qué quiere usted? ¿Usted quiere una monarquía presidencialista? ¿Usted quiere el cachondeo que tenemos? ¿Qué es lo que quiere usted, ¿no? Es decir, nunca se le ha preguntado a los españoles como adultos qué es lo que quieren, y también la sociedad civil española es la que es, que está esperando el viernes o el miércoles, ya me he perdido cuando son las ruedas de prensa, para ver si puede ir al supermercado o no, les está prohibido llevar a sus nenes al colegio o no les está prohibido, es decir, aparece allí un Franco moderno, ¿no? Más operado, más así repeinado y tal, una suerte de Franco moderno, que lo que te dice es lo que tú vas a tener que hacer, ¿no? Con tu vida y con tu familia y con tu hacienda a partir de los días venideros, ¿no? Y bueno, pues esto los españoles se lo tragan, ¿no? Y cuento el ejemplo de cómo los belgas, que no es que sean exactamente, en fin, los más valientes del patio, pero, en fin, hasta los belgas, cuando declararon a España zona roja, pero zona roja que ni PCR, ni cuarentena, ni nada, el que vaya a España que se quede allí, por el tema de los contagios y demás. Bueno, pues hasta los belgas lograron que 18.000 empresarios se rebotaran de tal manera que acudieron a un servicio, a un despacho de abogados y estaban montándole una demanda penal al gobierno, diciendo, ¿quién eres tú para decirme a mí como ciudadano belga que yo puedo salir o no puedo salir? Y se fueron a por ellos porque eran empresarios que les estaban haciendo la Pascua porque tenían sus negocios turísticos en Murcia, en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, en otras regiones españolas, ¿no? Y al final, en 7 días, le doblegan a su gobierno. Entonces, la sociedad civil española no es que esté adormecida, como cantan los rockeros, es que ya yo no sé dónde está, es que no hay. En España se han presentado decenas de querellas contra el gobierno y la fiscal general del gobierno no ha permitido que salga ninguna adelante. Es que tenemos un problema efectivamente de base. Es decir, está muy bien hablar y es un debate verdaderamente muy interesante, ¿no? El del diputado de distrito, pero jolín, es que hoy venía en la prensa, ¿no? Que el Partido Socialista pretende cambiar la ley orgánica del Poder Judicial para poder designar ellos solos a los jueces. Entonces, no sé yo si en este tiempo de tribulación es el tiempo de hacer mucha mudanza o de intentar acogernos a sagrado y decir, bueno, vamos a intentar limpiar un poco lo que tenemos. Es que no, es que llevas mucha razón en lo que dices, que es que luego tenemos la separación de poderes. Los dos requisitos de la democracia formal es primero la representación del ciudadano, que es lo que se conseguiría con el diputado de distrito, y luego la separación de poderes, que en origen, que en España no tenemos. Entonces, bien dices, es que ese es otro problema, es por lo que nosotros, claro, estamos hablando de diputado de distrito por no ponernos técnicos. ¿Dónde está mi diputado? Dale una colleja a tu diputado, acércate a tu diputado, ¿no? Estoy gastando un poco de broma lo que ahora los especialistas en comunicación diseñarán mucho mejor que lo que estoy diciendo yo ahora, ¿no? Pero eso parece ser que sí podría llegar al ciudadano, podría llegar a las personas de la calle y lo podrían entender, ¿no? Pero es que es cierto que sin separación de poderes o juntamos estas dos cosas o no vivimos en una democracia. Y hablamos siempre de democracia formal. ¿Qué le ha pasado al español? Y esto viene ya desde Franco y desde mucho antes. Que el español piensa en democracia material, no en democracia formal. Es, dese usted unas reglas del juego que funcionen y a partir de ahí, como tú exponías antes, que gane el mejor, que vengan los más preparados, que se vayan eligiendo las medidas de gobierno que estén más acorde a lo que piensa la ciudadanía, etcétera, etcétera. Pero el problema del español es que está muy ya manejado hacia la democracia material. ¿A quién votan? A mí, me votan a mí, que te prometo más paguitas, más ayuditas, más no sé qué, más derechos, te nombro discriminado, no sé por qué, pues eres de los discriminados que van, en el caso de ti como invitado, ¿no? Porque llevas la camisa blanca y llevas una chaqueta estupenda, pues entonces quedas nombrado como del grupo de los discriminados y entonces pues ya os merecéis paguitas, os merecéis ser un agente social, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces eso es en lo que se ha metido a los españoles, que no se dan cuenta que no son libres, pero porque hay dos problemas de salida. Es que yo estoy que me muero por votar, lo digo honestamente, y se lo digo a nuestra Hacienda, a nuestra audiencia, perdón, yo estoy que me muero por votar, pero es que no puedo votar hasta que no me digan este es mi diputado y puedo hablar con él y aquí hay una separación de poderes, que no hay un tipo que se pone arriba y nombra a jueces, controla el Parlamento, nombra a los ministros, hace lo que le da la gana durante 4 años. En fin, el debate luego podríamos estar hablando horas, no sé qué tiempo disponemos. No, precisamente nos estamos quedando sin tiempo y sí que quería aprovechar los últimos minutos para preguntarle a Juan José cuáles son las acciones que van a tomar
pues bueno, estas personas que fueron expulsadas del partido. Tú sigues siendo, de hecho, el portavoz de Vox en la Asamblea de Murcia. No sé cuáles son los procedimientos que van a venir ahora en los próximos meses. Bueno, es sencillo. Nosotros en las próximas semanas vamos a interponer un procedimiento ante la jurisdicción ordinaria, porque el procedimiento de expulsión que se siguió contra nosotros está repleto de irregularidades. Lo vamos a solicitar además con medida cautelar, que esperamos que se conceda porque hay jurisprudencia de casos idénticos, además también contra Vox, por cierto, en el que la medida cautelar se concedió. Por tanto, como será la misma premisa, entendemos que aquí también se concederá y entonces volveremos a ser de pleno derecho afiliados de Vox. Lo que no sé por cuánto tiempo, porque yo creo que Vox empieza a ser un proyecto fallido. Es posible que a lo mejor todavía se puedan introducir elementos de democracia interna en el partido. Yo cada día lo veo más difícil, pero bueno, no hemos perdido todavía la fe del todo. Que si viéramos que es imposible restablecer la democracia interna, pues resuelva lo que resuelva el juez al final, el juez lo hará en justicia, esperamos, confiamos, pero con independencia de lo que el juez resuelva, si al final vemos que el partido es irrecuperable y que no se puede revertir la tendencia que estamos apreciando en los últimos meses, pues terminaremos dejándolo, evidentemente. Cumpliremos hasta el último día que estemos en la Asamblea con el programa electoral, como si fuéramos diputados de distrito. Cumpliremos el programa electoral con el que nos comprometimos con nuestros votantes y cuando se disuelva la Asamblea, pues presumiblemente nuestra carrera política terminará y volveremos a nuestras ocupaciones civiles y entonces les tocará a otros tomar el relevo. Pues con este último mensaje, Juan José, si te parece, vamos a cerrar este debate que ha sido interesantísimo. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y yo el deseo que tengo es que dentro de pocos años podamos verte presentándote en unas elecciones de diputado de distrito y unas elecciones en las que te pueda votar tu distrito por méritos propios y no porque un partido te haya puesto una lista, que es el deseo que tenemos en Demos, no solamente contigo, sino con toda la gente que tenga cualquier tipo de aspiración política. Muchísimas gracias en cualquier caso por estar con nosotros. Muchas gracias. Nosotros cerramos aquí el programa. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo, únete a nuestro canal de YouTube con pequeñas aportaciones para que podamos seguir con este proyecto adelante. Si quieres colaborar, también lo puedes hacer a través de Patreon y te recordamos que puedes asociarte a Demos, puedes formar parte de Demos con una pequeña cuota y participando en las actividades que realizamos todos los años desde la asociación, entre ellas la campaña del diputado de distrito, una campaña que hemos puesto en marcha hace ya unas semanas con la que pretendemos enseñar a todos los españoles lo que significa el diputado de distrito y los beneficios que nos traería tener esa figura en nuestro sistema político. Si quieres colaborar, entra en demoslibertad.com e infórmate de esta campaña que está impulsando Demos. Necesitamos además ayuda económica porque evidentemente poner en marcha una campaña de estas características necesita de bastantes recursos. Volvemos el próximo lunes con más programas, con más actualidad, con más criterios y, por supuesto, luchando por una nación que lo cierto es que tiene por delante unos tiempos muy complicados.